Vamos a abrir nuestra Biblia en Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo 3, 16. Y cuando lo tengamos nos ponemos en pie. Sabíamos que los musulmanes, por ejemplo, ellos tienen sus libros sagrados, ellos ni por cerca los pondrían debajo o en el suelo, sino que les tienen un gran respeto. Y un niño musulmán de 12 años ya conoce de memoria todo el Corán. Si yo voy y le digo a usted, dígame el libro de Juan de memoria, usted y yo vamos a aplazar gravemente, ¿verdad? Pero por eso a veces nuestra vida está como está, porque no seguimos la palabra del Señor. Vamos a seguir bajo nuestra serie Fundamentos de la Fe. Vamos a hablar nuevamente acerca de la Biblia. Así que tenemos todo Segunda de Timoteo 3:16. Amén. Que cuesta sacar los amén aquí, ¿verdad? Vamos a leerlo y dice la palabra del Señor. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, preparado para toda buena obra. Amén. Pueden sentarse. Antes de empezar con la predicación, quisiera dar un testimonio. Fíjense que el lunes yo estuve orando. Aún pasé la petición y estuvimos orando por mi mamá, porque ella hace 3 años tuvo cáncer y tuvo esta semana pasada un síntoma que nos recordó a esa época. Entonces yo puse la petición y quiero dar el testimonio que ya ahora ella ya está mejor, ya está bien. Así que la oración del justo puede mucho, amén. Dios sabe que yo estoy acá lejos de ella sirviéndole y me cuesta, quizás no tengo el transporte para ir, pero Él sí está ahí, Él sí es omnipresente y Él basta. Amén. Y hoy sí, hablando de la Biblia, yo le pedí al pastor poder volver a hablar de este fundamento, porque para mí la Biblia es la base del cristiano, es el fundamento en el cual nosotros estamos parados realmente. Si nosotros no leemos la Biblia, y algo que comúnmente el cristiano no hace es leerla, entonces poco a poco empezamos a perdernos y empezamos a creer y a no saber bien qué creemos. Es importante que usted y yo leamos la Biblia. Tristemente, la mayoría de cristianos, y no todos, ¿verdad? Porque habrá aquí más de alguno que sí, pero la mayoría de cristianos en las últimas 2 semanas fuera de la iglesia no ha leído la Biblia. Fuera del celular, de una imagen que vio, no ha leído la Biblia. Y eso es algo muy grave para el cristiano. Eso es el principio del fin. Si usted en la última semana, los últimos 5 días de la semana, usted no ha leído la Biblia, ese es el principio para una caída del evangelio. Yo me recuerdo que en mi momento cuando yo vine a Cristo hace algunos años, la Biblia para mí no fue solamente algo que tenía que hacer. La Biblia a mí me rescató, la Biblia a mí me cambió, la palabra de Dios a mí me produjo un cambio, una transformación de vida. Yo fui a la iglesia desde muy pequeña, pero en mi adolescencia me alejé del Señor. Y cuando yo vine al Señor de nuevo, ya a los 18 años, yo ya me podía las alabanzas, me podía el amén, gloria a Dios, me podía el ¿quién vive? De nuevo. Me podía el ¿quién vive? Y a su nombre, y a su pueblo, y al diablo. Derrota.
Yo me podía eso, me podía las alabanzas, me podía las palabras cristianas y estaba en la iglesia y allí leía la Biblia en la iglesia, pero no la leía fuera de ahí. No hacía eso. Y yo me acuerdo que a mi mamá siempre que me regañaba o me quería castigar o me castigaba, me decía, dice la Biblia que el hijo tiene que obedecer al padre. Dice la Biblia, hijos, obedeced a vuestros padres. Siempre mi mamá me decía eso. Dice la Biblia, aquí de los hijos que están aquí, su mamá no les dice así de vez en cuando. Hijos, obedeced a vuestros padres. Y ya con eso uno, ¿qué le va a decir, verdad? Es cierto, la Biblia lo dice así. Y yo ya me quedaba callada. Yo, ay, sí. Y un día le dije yo a mi mamá, le dije, y para los hijos no hay nada, le dije. Solo para los papás. Y mi mamá me dijo lo siguiente. Y yo me acuerdo hasta donde estábamos paradas, ahí por la cocina. Estaba ahí por la mesa. Y mi mamá me dijo lo siguiente. Sí hay, pero como no lees la Biblia, no sabes. Y eso para mí fue un reto. Eso para mí fue peor que me hubiera pegado. Y ese día yo me propuse a leer la palabra de Dios. Y empecé a leerla. Y yo empecé a leerla para poder decirle a mi mamá, pero dice la Biblia también, como ella me decía. Y si hay, le voy a dejar de deber a los hijos que lo busquen. Pero en ese proceso de leer la Biblia, la leí una vez, la leí la siguiente vez, la leí la siguiente vez, y cada vez que la leía, yo iba siendo transformada. Yo me recuerdo que yo era bien respondona con mi mamá. De vez en cuando uno, ¿verdad que sí? Nos gusta responder. Era bien respondona con mi mamá. Y esa lectura bíblica produjo en mí que un día yo, después de pelearme con mi mamá, me fui a dormir. Y el Espíritu Santo me dijo, anda y pedile perdón. La Biblia empezó a obrar en mi vida algo que ninguna alabanza pudo haber hecho. Y esa es una realidad. Nosotros a veces nos enfocamos tanto en otras cosas y no en la palabra de Dios. A veces preferimos estar solo el tiempo de alabanza y a la hora de la prédica vemos cómo le huimos. Y yo quiero decirles que ninguna alabanza, ningún congreso, nada de lo que usted haga puede transformar su vida como lo transforma la palabra de Dios. Por eso es que la Biblia es fundamental para el cristiano. Usted no puede decir que está peleando la buena batalla cuando la Biblia la tiene abajo de la cama. Usted no puede decir que está peleando la buena batalla cuando realmente no ha leído la Biblia en la última semana. Fuera de la iglesia. No, aquí estuve en el culto el miércoles y ahí la leímos. No, fuera de la iglesia. Tiene que leerla. Mire, y hay libros que no lo va a entender a la primera. Yo me acuerdo que el libro de Job lo leí 5 veces para lograr entender. Y a mí no me furulaba. Romanos lo leí como 8 veces para lograr entender. Tampoco. Pero después, poco a poco, el cristiano debe leer la Biblia. Esta noche quiero repasar algunos puntos básicos que nosotros suponemos que todo cristiano sabe, pero es importante repetirlo de vez en cuando, ¿sí? Y por eso lo vamos a repetir. Número 1, ¿qué significa la palabra Biblia? La palabra Biblia viene del griego y latín libros. Dígale a la par, significa libros. La Biblia no es un libro. La Biblia son 66 libros. Dígale al de la par, pero por favor dígale. Son 66, diga. Son 66. Este número a mí me cuesta decirlo. Mire, yo aquí he puesto un ejemplo. ¿Usted ve cuántos libros acá? Más o menos. Calcúlele aquí, mire, aquí he puesto varios. ¿Verdad? Son bastantes. No podemos decir que es un libro. Son varios libros. La Biblia son 66 libros compilados en uno solo. No es una historia que alguien se puso a hacer.
de A a Z, sino es una historia que vino haciéndose por más de 16 siglos, por diferentes personajes. La Biblia no es un libro, la Biblia son 66 libros. No es solamente uno. Y eso es algo que nosotros debemos tener muy claro. Hoy nosotros le conocemos por Biblia, pero en el antiguo tiempo, o usted en este libro que usted tiene ahí en las manos, nunca va a encontrar la palabra Biblia, a no ser de nuevas versiones. Pero de ahí nunca va a encontrar la palabra Biblia. Va a encontrar los siguientes términos, así se conocía en el antiguo tiempo. Libro de la ley. ¿Cuántos han leído que dice libro de la ley? ¿Sí? Antes no se decía vamos a leer la Biblia. Antes se decía vamos a sacar el libro de la ley. No era la Biblia. Por eso es que usted nunca va a encontrar esa palabra, a no ser de nuevas versiones. Pero antes se conocía como libro de la ley. También se conocía como la ley de Jehová. ¿Cuántos han leído que dice la ley de Jehová? Antes no iba a encontrar la palabra Biblia, repito, iba a encontrar la ley o la ley de Jehová. También la ley de Moisés o simplemente la ley. Así se conocía. Podemos decir, ay, pero si todos sabemos eso ya. Pero no está de más, ¿verdad?, repetirlo, porque hay alguien que no sabe acá y ahorita está aprendiendo. Por eso decía Daniel, es importante que usted para la próxima empiece a traer un cuadernito, ¿verdad?, para ir aprendiendo, porque cuando anotamos aprendemos más. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hablar de la Biblia? Podemos hablar acerca de su inspiración. Dice la Biblia, el versículo que leímos, que toda palabra es inspirada. Diga conmigo, inspirada. De nuevo, inspirada por Dios. ¿Qué significa la palabra? La raíz de esa palabra del griego es soplar adentro. Eso significa. Lo que Dios dice ahí es que Él sopló adentro de los hombres sus palabras y ellos parieron las escrituras. Eso pasó. La Biblia no contiene la palabra de Dios. No, la Biblia es la palabra de Dios. No tiene partes de la palabra. Totalmente es la palabra de Dios, toda. Y es importante que nosotros conozcamos que esto no fue un invento humano. Esto es inspiración de Dios. Dios tomó sus palabras, repito, y sopló adentro de estos hombres. Y ellos parieron las escrituras. No es una escritura humana, es algo del cielo. Por eso no se pierde su línea. Por eso parece una sola historia, un solo libro. Pero ¿cuántos dije que son? 66 libros. Parecen uno solo porque su inspiración es divina y no humana. Es importante que nosotros conozcamos eso. ¿Cómo está dividida la Biblia? Vamos a ver. Necesito a alguien que venga acá y me diga cómo está dividida la Biblia. Hay premio, quiero decirle. Venga, hermano, venga. ¿Cómo está dividida la Biblia? Hay premio para el que responda bien y penitencia para el que responda mal. La Biblia se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Muy bien, un aplauso al hermano. Muy bien. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Qué tiene de peculiar el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento, todo él habla acerca de la venida de Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento habla acerca de que un día iba a venir el Redentor. Desde Génesis 3:15 se ve la necesidad de un Redentor. Y habla acerca de él, que el Mesías vendría.
Y todos los libros hablan acerca de eso. En el Antiguo Testamento, ¿qué dije que decía? ¿De qué habla? Sobre Jesús, que Él vendría. Por eso Jesús les decía, sus escrituras hablan de mí. Porque en el Antiguo Testamento todas las escrituras, todas las profecías marcaban al Mesías, apuntaban al Mesías. Y cuando Jesús vino no les creyeron. Y también fue profetizado en el Antiguo Testamento. Pero el Antiguo Testamento no solamente es, la Biblia, perdón, no solamente es Antiguo y Nuevo Testamento. Vamos a quedarnos un poco en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento también tiene divisiones. Y yo quiero ver si alguien aquí conoce una división del Antiguo Testamento. Venga, hermano Mike, hay premio, hay premio. Y si se equivoca hay penitencia. Mira, aquí hay un niño que viene. Son los históricos, los libros de la ley. Muy bien, un aplauso. Libros históricos. El Antiguo Testamento tiene algunas divisiones, tiene 5 divisiones. Número 1, Pentateuco. Diga conmigo Pentateuco. ¿Quién sabe qué es el Pentateuco? Los libros de la ley. ¿Se acuerdan? Aquellos que fuimos a escuela dominical hace algunos añitos, ¿verdad? Un par. Decía, los libros de la ley. Son 5 los libros de la ley que Moisés escribió. Ayúdenme. Son Génesis, sí, Éxodo, Levítico y Números. De la ley, también Deuteronomio. Esas alabanzas de escuela dominical bíblica, ¿verdad? Que a uno le enseñaban. Hay que traerlas de nuevo, amén. Los libros del Pentateuco es los libros de la ley. En los libros de la ley fueron escritos en su mayoría por Moisés. Y el último es escrito también por alguien más. Porque en el último libro de Deuteronomio también se marca la muerte de Moisés. Y Moisés no escribió acerca de eso, obviamente. Entonces alguien más tuvo que haber escrito eso. Así que el último, los libros de la ley fueron escritos ¿por quién? Por Jonás. ¿Cómo fue? ¿Por quién? Por Moisés. Los libros de la ley, el Pentateuco. Otra de sus divisiones es la que dijo Samuel. Los libros históricos. ¿Qué es lo que enseñan los libros históricos? Vamos a ver si alguien sabe. Historia, no, tampoco así, ¿verdad? ¿La historia de qué? Del pueblo de Israel. Los libros históricos demarcan toda la historia del pueblo de Israel. ¿Por qué era importante para Dios poner la historia del pueblo de Israel? Porque a través de ese pueblo iba a venir ¿quién? El Mesías. Y Dios quería remarcar que Israel, Él lo creó de la nada. Él tomó a un hombre y a una mujer, ambos estériles, ¿así? ¿Eso? Y viejos. Y de ellos dos hizo una gran nación. Y en esta historia, mira, a mí en lo personal, a mí me encanta la historia. Me fascina y me encanta poder leer los 12 libros. ¿Cuántos libros son? 12 libros históricos son. Me encanta poder leer los 12 libros históricos del Antiguo Testamento y pensar, imaginarme paso a paso todo. Ese momento donde estaba el rey David. ¿Cuántos hemos escuchado de Goliat y David, verdad? Hasta ahí ya están dramatizados y todo. Ese momento tan hermoso donde Eliseo hace flotar el hacha. Y así sucesivamente. 12 libros históricos que hablan la historia de ¿quién dije? De Israel, para que se tuviera en claro que Dios creó a Israel para traer al Salvador de nuestros pecados, amén. ¿Qué más? También tiene libros poéticos.
Todos acá en algún momento, todo cristiano joven, ¿verdad? Le ha dedicado ahí un poema de cantares a alguna cipota, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Aunque un poco densos ahí esos poemas, ¿verdad? No para cualquiera. Así que tenga cuidado. Cuando la cipota cristiana anda enamorada, anda leyendo cantares, ¿verdad? Dicen que para los casados, ¿cuál es? No, ¿verdad? Apocalipsis, Lamentaciones, dice. Pero no. Eso es para el mundo, para nosotros no. 5 libros poéticos son. ¿Cuántos libros poéticos son? Vamos a ver, alguien que venga y me diga un libro poético, aparte de los que yo ya dije. No pueden ser los 2 que yo ya dije. Un libro poético. Salmo. Muy bien, un aplauso a Oscar. Salmos. ¿Cuántos hemos leído los salmos? Hermosos los salmos, ¿verdad? Mire, para empezar su día, un salmito nos cae mal. Así como, ¿cuántos tomamos cafecito en la mañana? Sí, ¿verdad? Rico el cafecito, ¿verdad? Y si se puede ir con un par de pupusitas, amén, una bendición. Pero si no, con el cafecito somos felices, ¿verdad? Mire, a la par del cafecito en la mañana, ¿por qué no leer unos 2 salmos? Yo le motivo a eso. A la par del cafecito voy a echarme 2 poemas y empiece a leer los salmos. Los salmos son una tremenda bendición. ¿Qué otro más? También están los profetas mayores y los profetas menores. Voy a aclarar algo. No son mayores porque tenían otro rango, ¿verdad? No, el fulano era otro nivel. Va Isaías, Oseas le hacía los mandados a Isaías. De ninguna manera, ¿verdad? Se llaman profetas mayores porque la extensión de sus libros son muchos. Sus capítulos, perdón, son muchos. Vamos a ver, ¿cuántos capítulos sin ver la Biblia? No sea tramposo. ¿Cuántos capítulos tiene Isaías? 66. ¿Cuántos capítulos tiene Malaquías? ¿Cuántos? No tiene. Conviértanse a Cristo. ¿Cuántos tiene? 4. Muy bien. Tienen 4 libros. Por eso se llama profetas mayores y profetas menores. ¿Cuántos profetas mayores son? ¿Cuántos libros de profetas mayores son? Son 5. Allá Catota me hizo así, 5. Un aplauso a Catota. ¿Cuántos? Vamos a ver, si alguien sabe esta, yo le doy la otra paletita. ¿Cuántos profetas menores son? Alguien que pase acá y me lo diga, porque así. No, a alguien que pase acá. Si no, yo lo digo y me la quedo yo. Ay, venga, hermano, me extrañaba si es de segundo lugar en el bíblico, ¿verdad? No estamos poniendo presión. 12. Muy bien, un aplauso. 12 libros, 12 profetas menores. Todos ellos hablan acerca de la venida del Mesías. ¿Sabe? Yo recuerdo la vez que leí Jeremías. ¡Wow! Jeremías es un libro tan profundo, tan desgarrador. Si usted nunca ha leído Jeremías, yo le motivo a leerlo. De verdad, es un libro que cambia la vida del cristiano. En Jeremías usted ve desde un llamado hasta un profeta que está llorando por su pueblo. Si el éxito del ministerio se viera por los convertidos, Jeremías fuera un fracasado ministerial. Pero no era por eso. Imagínese que dice la Biblia de Jeremías que venía el rey y lo ponía preso en el patio. Imagínese usted el parque de Santa Ana. ¿Todos se imaginaron el parque de Santa Ana? Imagínese ese parque y el rey agarraba a Jeremías y en una esquina del parque lo ponía preso. Y toda la gente pasaba en su diario y Jeremías ahí. ¿Y sabe qué pasaba? Dice la Biblia, y venía la palabra de Jehová a Jeremías.
y Jeremías predicaba desde ahí. Increíble. Miren, nosotros nos sentimos mal porque el fulano, la fulana nos mira mal. Y esta gente estaba dando su vida ahí. Dice la Biblia que un día Jeremías dijo: yo ya no hablo más en tu nombre. No puedo. Pero dice la Biblia que no pudo tampoco, porque era como un fuego que tenía entre los huesos. Increíble ese llamado. Y ahí estaba Jeremías predicando. ¿Dónde encuentra esa historia? En el libro de Jeremías, un profeta mayor. ¿Qué más? Dice la palabra de Dios. Mire, Ezequiel. En Ezequiel hay una historia que a mí, bueno, hay un par de historias que a mí me impactan. La historia del pueblo de Israel contada desde una muchacha que dice: y te encontré en tu sangre y de ahí te levanté. Y después le dice: y yo en el tiempo de amores descubrí que estabas desnuda y entré en pacto contigo y te vestí de ropas reales. Y te di mirra y te di piedras preciosas y te di aceites y te di de todo. ¿Y sabes qué hiciste? Te prostituiste. Yo en algún momento esa historia me conmovió tanto, porque no solo es la historia del pueblo de Israel, sino la historia de usted y mía. Y dice la Biblia que pasó: y te voy a entregar a tus malhechores, dice. Todos tus amantes yo te voy a entregar. Qué tremendo. ¿Dónde encuentra esa historia? ¿Dónde dije? En Ezequiel. Y uno puede entender más cómo Dios tuvo paciencia con el pueblo de Israel y también con nosotros. Amén. Yo le motivo a leer esa parte. Mire, los profetas menores. Vamos a ver un libro de los profetas menores. Que hay una paletita. Alguien que pase, que no haya pasado y que no vea la Biblia, no sea tramposo. Venga, hermano. Jonás, un aplauso a la hermana Sonia. Jonás, no se puede comer en el templo, ¿verdad? Ahí después. Jonás. Mire, los profetas menores. ¿Cuántos eran? Dijo el hermano Jonathan. 12. 12 profetas menores. El último de ellos es Malaquías. Malaquías es muy conocido por los pastores, ¿verdad? ¿Qué habla? Una de las cosas que habla Malaquías, que ese es tema de otra, ¿verdad? Pero está bueno meterlo aquí porque no está de más. No le robe al Señor, amén. Dice la Biblia, Dios le dice a su pueblo: ustedes me han robado. Y el pueblo decía: nosotros nunca, no te hemos robado. Mire, a Dios quizás no le enfada el hecho del pecado, aunque sí, sino el que lo niegue, el que el Dios le está diciendo, le está repercutiendo. Y uno dice: no, yo, no. Y eso le enfadaba a Dios. Y dice: tráigame sus diezmos al alfolí. Si usted de los que dice: no, pues yo doy mi diezmo a los más necesitados. Error. No es así. Usted trae su diezmo acá. Mire, nadie tendría que estarle diciendo: no los agarro yo. Es que usted no los da para nadie, usted los da para Dios. Pero este es otro tema, ¿verdad? Que de otra ocasión. Malaquías es un profeta menor. ¿Por qué dije que era un profeta menor? Porque ¿cuántos capítulos tiene? Porque son pocos capítulos a diferencia de otros. Y después de Malaquías encontramos... No. Encontramos un silencio de 400 años. Dios estuvo, mire, vaya usted ahí, antes de Mateo y después de Malaquías. ¿Qué hay ahí? ¿Qué encuentra usted ahí? No encuentra nada. Algunos tienen una página en blanco, otros, como esta Biblia, tiene manual del ministro, o no sé qué es.
Sí, el manual de ministro. Otros tienen un dibujito, otros tienen mapas. Pero quiero decirle qué pasó ahí. En medio de esa página en blanco que tiene ahí, hay 400 años. 400 años que, ¿qué pasó? Dios no habló. Y eso a veces pasa en nuestra vida. Dios nos exhorta, Dios nos exhorta, Dios nos exhorta. Dios te dice, mira fulano, no hagas eso. Mira sutanita, no hagas eso. ¿Cuántos han sentido el reproche de Dios? Así, ¿verdad? Que el pellizcón de Dios, ¿cuántos los hemos sentido en el corazón? ¿Verdad? Así es que Dios siempre nos pone ahí. ¿Qué pasó ahí? Pero nosotros somos tan obedientes, ¿verdad? ¿Cuántos aquí nos cuesta obedecer? Qué bueno, ¿verdad? A los que levantaron la mano se merecen una paleta, pero no me alcanza. Todos somos desobedientes y así era el pueblo de Israel, desobediente. Dios le decía, ¿y por qué hicieron esto? No, nosotros no. Yo a más de un joven, ¿verdad? Le he dicho, mire, usted hizo esto. No, hermana, yo no fui, fue el fulano, fue el mengano. No lo acepta. Y así somos nosotros, los adultos, ni digamos nada, que así somos. 400 años, Dios habló, pero cuando usted no obedece, Dios también calla. No, es que a mí Dios ya no me dice nada. Nada me dice Dios. Es que no hace caso. No hace caso, entonces Dios un momento y deja de decirle. Y solo sufre las consecuencias. Y Dios cayó para Israel. No cayó un mes, no cayó 2, sino que 400 años no hubo profecía. Y el pueblo quedó en oscuridad completa. En esos 400 años Israel sufrió tremendamente. Imagínense que eran ¿cuántas tribus de Israel? 12 tribus, de las cuales quedaron 1.5. ¿Por qué conocemos a los judíos por judíos? Porque son descendientes de una sola tribu. ¿Qué tribu? Judá. Y las otras tribus fueron esparcidas por su desobediencia. Y en esos 400 años usted ve un total silencio. Israel fue azotado totalmente. Israel fue humillado. Israel, dice la historia, o la Biblia, la historia, que hombres llegaron a hacer abominaciones en el templo de ellos. Desde ahí ellos sufrieron muchísimo. Ellos siempre tuvieron que cargar con el peso de ser los odiados por todos, los perseguidos por todos los pueblos, porque todos conocían al Dios de Israel. Y no es que Dios hizo algo en contra de Israel, es que Dios tenía protegido al pueblo de Israel. Pero cuando ellos decidieron una y otra vez desobedecer, y le motivo a que lea Jeremías, Dios quitó su protección. Y entonces todos los enemigos de Israel vinieron en contra de ellos. Mire, cuando usted lee el libro de Lamentaciones, eso es tan tremendo. Hay un lamento literal, un llorar del pueblo. Dice, mire, en uno de los salmos, y yo le animo a leerlos, que llegaron los de Babilonia, agarraban a sus hijos recién nacidos y los estrellaban contra los muros. Y se los llevaron a Babilonia y le decía, canten para nosotros. Y en uno de los salmos ellos dicen, ¿y cómo voy a cantar? Mi lengua está pegada a mi paladar. Pues ellos sufrieron por la desobediencia. Y 400 años Dios cayó. ¿Cuántos quieren que Dios calle para su vida? No, ¿verdad? ¿Alguien quiere el silencio de Dios acá? Haga caso entonces.
Dígale de la par, hace caso, dígale. No, pero dígale en serio, hace caso, dígale. 400 años de silencio hasta que de nuevo viene. El Antiguo Testamento, dije yo, era un venir de Dios. Un aviso que el Mesías vendría, y el Nuevo Testamento ahora es la venida de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Cuánto se alegra? No, hombre, yo no le creo a usted. Voy a decirlo de nuevo. El Nuevo Testamento es la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿ve? Nos alegramos por eso. ¿Qué es lo que tiene el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento tiene ¿cuántos evangelios? Vamos a ver, este está difícil. Oh, está fácil. Alguien que me venga y me diga cuántos evangelios tiene. Acá necesito. ¿Cuántos evangelios tiene? 4. Le voy a dar la paletita, pero no. No, y usted me va a decir, ¿cómo no? Y hasta revisó Mateo, Lucas, Marcos, Juan. ¿Sí 4 son? No, no son 4 evangelios. Es un evangelio dicho en 4 maneras. Gracias, hermano. Dicho en 4 maneras diferentes. Un evangelio en 4 maneras. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, pongo a 4 hermanos acá, digamos el hermano Alex, digamos el hermano Mike, digamos el hermano Daniel, y pongo quizás a Jocabed acá, y les pregunto, hermanos, cuéntenos su experiencia en la noche de velas. El hermano Alex me va a decir, bueno, empezamos a hacerlo desde tal día, ¿verdad? Empezamos a trabajar, empezamos a ver qué alabanzas. Y viene el otro, me dice, no, ese día venimos a ensayar un sábado. Y así vamos a tener 4 versiones, desde personas que estuvieron ahí hasta personas que solo vinieron, y algunos que solo lo vio en la transmisión en vivo, se lo contaron. Es un evento dicho de 4 maneras. Eso es. ¿Cuántos evangelios son? Dicho de 4 maneras. ¿De cuántas maneras? 4. Muy bien. Y después de los evangelios, ¿qué es Hechos? El único, digan conmigo, único, único, díganle a la par, único, dígale. El único libro histórico, donde vemos no la vida de Pablo ni de los apóstoles, vemos el nacimiento de la iglesia. Vemos la venida del Espíritu Santo. ¿Cuántos se alegran por eso? Hermoso Espíritu de Dios. Vemos cómo la iglesia empezó a ser perseguida. Mire, un dato importante del libro de Hechos. Dice la Biblia que Jesús les dijo que cuando viniera el Espíritu Santo, ellos irían, ¿a dónde? Ay, Dios mío. Iría, dice, a Jerusalén, a Judea, Samaria y por todo hasta el fin del mundo. Pero como el hombre nunca aprende de la historia, somos necios. ¿Y qué hicieron los discípulos? Se quedaron en Jerusalén. Capítulo 8 vino la persecución y dice la Biblia, y todos los que fueron esparcidos iban predicando las buenas nuevas en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios siempre cumple sus propósitos. Dios siempre cumple su palabra. Por eso es mejor hacer caso a las buenas. Dígale el de la par, hace caso a las buenas, dígale. Haga caso a las buenas, porque después viene la prueba y la persecución y ahí está llorando, y es por no obedecer. ¿Qué cuesta obedecer, verdad? Mire, hay gente que le tiene miedo a la voluntad de Dios, y yo quiero decirle que la voluntad de Dios es hermosa. Que se haga la voluntad de Dios y tiene temor. No, si dice la Biblia que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Obedezca. Obedezca, porque la voluntad de Dios es buena para usted. Y rápidamente, ¿cuántas cartas paulinas son? 13 son.
Seguro. 15 dicen, no, no es lotería, ¿verdad? 14 cartas paulinas. 14 cartas, después hablamos. 14 cartas paulinas. Mire, el apóstol Pablo, el hombre que sufrió. Mire, hoy lo tenemos como, ¿verdad? Un erudito. Pero realmente el apóstol Pablo en su tiempo era dudoso apóstol. Casi no bautizó a nadie. Hoy nosotros decimos el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero en aquel tiempo no era así. Muchas veces nos va a tocar trabajar y desempeñarnos y sufrir, pero otros van a tener el fruto de todo eso. Y ese es un ejemplo de lo que hizo el apóstol Pablo. Es importante que nosotros veamos y tengamos en cuenta las cartas paulinas. Mire, lea la palabra del Señor, amén. Lea las cartas paulinas. Si usted quiere empezar a leer la Biblia y no sabe por dónde empezar, yo le voy a dar un consejo. 5 libros por día. 5 capítulos por día. 5 capítulos. Y mire, hay capítulos difíciles donde usted va a encontrar, y el fulano era hijo del mengano, y el mengano era el sultano, y el sultano era del mengano, y el mengano era, y uno no haya ni de dónde, ¿verdad? Mire, y para refrescarse, váyase a un libro chiquito y léalo. Y vuelve después a Crónicas, porque Crónicas es algo así. Después tenemos las cartas universales. Una carta universal. Vamos a ver a alguien que me venga y me diga el nombre de una carta universal. Una nada más. Nadie sabe una carta. Vamos a ver si Edwin sabe. Vamos. Santiago. Un aplauso a Edwin. Santiago. Hermoso Santiago. Si alguno está falto de sabiduría, ¿qué dice Santiago? Pídala a Dios. ¿Cuántos estamos faltos de sabiduría? Ay, cómo nos cuesta, ¿verdad, hermano? Pidámosla a Dios, amén. Pidámosla a Dios. Y el único libro profético. ¿Cuántos tenía el Antiguo Testamento? En total, 5 más 14, 12, perdón, 16. Pero el Nuevo Testamento solo tiene uno, y ese es Apocalipsis. Mire, el libro de Apocalipsis, si usted lo lee a la primera, usted no le entiende nada. Está más fácil de entender Goku, dicen unos, que Apocalipsis. Pero cuando usted estudia, tiene unas verdades tan profundas. Y yo espero que un día podamos estudiar el libro de Apocalipsis, amén, para poder aprender. El libro de Apocalipsis dice que Cristo viene pronto, amén. ¿Cuántos están felices porque Cristo viene pronto? Y su galardón con Él. ¿Y cuántos están felices porque sin santidad nadie verá al Señor? Eso. Arréglese bien. Mire, haga y cumpla sus metas, forme sus sueños como que Cristo viene en 20 años, pero vive en santidad como que viene en los próximos 2 minutos. Así es la manera de vivir. La Biblia es una bendición para el que empiece a estudiarla. Es un libro que ha resistido a la historia. Ningún libro ha sido tan atacado como la palabra de Dios. Tan perseguido como ella. Ha sido de verdad, ha querido ser eliminado. Hubo un francés, que no puedo decir el nombre, por eso no lo voy a decir, que dijo, ese libro de aquí a unos 50 años no va a existir. Irónicamente, Sociedades Bíblicas compró su casa y fue un lugar donde se imprimían Biblias. La Biblia ha sido perseguida como ningún otro libro. Pero la Biblia nunca pudo ser apagada, ni quitada, ni desaparecida, porque es la palabra de Dios. Antes se quería destruir, hoy se quiere disminuir su veracidad.
Hoy quiere que la gente diga que eso no es real. Hoy se burlan de ella. Pero un día van a estar estas personas frente a Dios y vamos a ver quién se ríe de quién. La Biblia da vida y eso ningún otro libro. Algunos quizás acá les gusta leer libros y hay libros hermosos y es bueno, ese es un buen hábito. Pero ningún libro es como ella, porque esa palabra da vida, da fuerza al cansado, da sabiduría al que no tiene. Le dije, ¿cuántos aquí necesitamos sabiduría? Y todos levantamos la mano. Pero ¿cuántos de verdad vamos a tener el amor por esa palabra? Hay cosas que nosotros decimos, no importa. Hoy no voy a hacer esto, hoy no voy a hacer lo otro. Mire cuántas horas, y aquí hasta yo me pongo, desperdiciamos en las redes sociales. Usándolas bien, usándolas mal, como usted quiera, ese no es el punto. Si dedicáramos 1 hora diaria a leer la palabra, en un año usted ya la leería. Y sería un 0.03% más sabio que el año pasado. Y usted la vuelve a leer, igual y hoy ya es un 0.06 más sabio que el año pasado. Y si usted no la deja de leer todos los años, su vida va a cambiar. ¿Cuántos quieren que su vida cambie de verdad? Mire, usted puede ser muy bueno en todo. Usted puede ser muy inteligente, pero nada va a cambiar su vida como la palabra de Dios. Y yo quiero que esta noche se pongan de pie aquellos, y espéreme, no se pare así solo impulsivamente. Se pongan de pie aquellos que de verdad quieren cambiar su vida. No de boca, no de emoción, eso no vale, sino que se comprometen a leer la palabra de Dios desde hoy en adelante, a saber más de la historia, a saber más de lo que pasa, a saber de antes, cuando Jesús vino y cuando Jesús vino. Y si usted es de esos que dice, Señor, yo quiero leer tu palabra porque de verdad yo quiero que mi vida cambie. Mire, ni ningún ministerio de esta iglesia ni de otra iglesia va a cambiar su vida. Solo es la palabra de Dios la que cambia la vida. Solo es ella la que transforma, solo es ella la que purifica al hombre, solo es ella la espada de 2 filos que da vida y la mata también. Mata las obras de la carne, santifica el alma. Si usted de verdad quiere eso, yo le motivo a que venga aquí enfrente y le diga delante del Señor, se comprometa. Pero es un compromiso con Dios, no conmigo. Si nadie pasa aquí, ni crea que me voy a sentir mal. Eso a mí no es de mi interés. Pero si usted de verdad quiere hacer eso, de verdad quiere decirle al Señor, Señor, yo quiero vida, yo de verdad quiero cambiar. Quiero cambiar este carácter tan hecho leña que tengo. Quiero cambiar esta actitud de vida. Quiero ser transformado. De motivo que pase. No me voy a alargar mucho. Si no, está bien. No hay ningún problema. Pero ese es un compromiso de decirle al Señor, yo voy a leer tu palabra. Yo voy a amar tu palabra. El salmista David decía, oh, cuánto amo yo tu ley. Son tus palabras mi refugio de día y de noche. Dígale al Señor ahí donde estás, yo voy a leer tu palabra. Aún hay días que no voy a entender, pero yo voy a seguir leyendo. Hay días donde voy a estar desanimado, desanimada, pero yo voy a seguir leyendo. Hay días donde va a haber pruebas, pero yo voy a seguir leyendo. Hay días donde va a haber felicidad y yo voy a seguir leyendo. Señor de la creación, siendo en forma de Dios. La palabra de Dios convence y exhorta. La palabra de Dios imparte vida. La palabra de Dios consuela. La palabra de Dios santifica. La palabra de Dios hace huir a Satanás. La palabra de Dios hace huir a Satanás. Si usted está tentado, si Satanás ha estado ahí queriéndole hacer caer,
La palabra de Dios es lo que usted debe tener en mano. Y no solo en mano, sino en la mente, en el corazón. La cruz termina. Mas Dios, Gracias, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de los que se pusieron de pie. Gracias, Señor. para que Bendice a cada uno, Padre, y que tu Espíritu Santo recuerde este compromiso contigo, Señor. Que tu Espíritu Santo venga desde temprano recordando este compromiso, Señor, que ellos han hecho delante de ti. Gracias, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre de Jesús.